Buenas noches, mi nombre es Eliana Hernández. A continuación realizaré una ponencia en base a lo que es la relación jurídico-tributaria. Yo soy perteneciente a la modalidad de SAYA, sección A, con la profesora Joana Jiménez, de la materia de Derecho Tributario. Como ya anteriormente les dije, la ponencia es en base a lo que es la relación jurídico-tributaria, que esta a su vez conlleva distintos temas conexos, los cuales serían la validez de la obligación tributaria, la característica de la obligación tributaria, elementos de la obligación tributaria, el domicilio tributario y el cambio de domicilio y sus efectos. Si bien es cierto, debemos entender que este punto de la relación jurídico-tributaria pertenece al derecho tributario material, que forma parte indispensable del derecho tributario. Dentro de este punto se desarrolla el concepto de derecho imponible, que es pieza clave para comprender lo que sería el fenómeno tributario. A raíz de que la constituyente crea el tributo, la ley lo desarrolla y el ejecutivo lo administra, y es por ello que surge una relación, lo que en el derecho se denomina relación jurídico-tributaria, que es el tema que estamos tocando acá. Se dice que esta relación jurídica tributaria es muy compleja, ya que existe lo que podemos entender como principal y subsidiaria, es decir, los intereses y multas. Como un concepto estrictamente directo, pero sumamente sencillo, es que esta relación jurídico-tributario es un ligamen jurídico que surge como una consecuencia de la actividad tributaria. Según ciertos autores, lo definen como aquella relación integrada por correlativos derechos, obligaciones derivadas del ejercicio del poder, que se enlazan al ente público o al fisco y a los contribuyentes o terceros. Esto lo definen como una relación, pues. Otros autores también pueden establecer un concepto o una definición que para ellos es una relación que existe entre el Estado y los particulares, de la cual se deriva una obligación que es satisfacer las prestaciones establecidas por la ley. De esta relación surgen poderes, derechos y obligaciones a la autoridad financiera, la cual corresponde obligaciones positivas o negativas, tanto para ellos como para los particulares. Surgen también determinadas conductas de dar, de hacer o de no hacer, que tiene que acatar so pena de ser acreedores de sanciones. Cuando hablamos de sanciones pueden ser civiles, pecuniarias y hasta penales. Por otro lado, también podemos entender que el sujeto pasivo, cuando se ve lesionado sus intereses legítimos por el sujeto activo, él tiene la facultad de hacer uso de los recursos que prevé la ley para reclamar sus derechos ante los organismos jurisdiccionales, porque de lo contrario estaría en estado de indefensión. Asimismo, podemos entender también que cuando hablamos en materia civil, la relación jurídica comprende toda la relación social regulada por el derecho en un sentido amplio. Pero cuando hablamos en materia fiscal, la relación jurídica tributaria se perfecciona con la obligación tributaria. Sí existen diferencias entre lo que podría ser la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria. ¿Cuáles serían esas diferencias? Que la relación jurídico-tributaria puede intervenir personas distintas al sujeto activo y al sujeto pasivo. En cambio, cuando hablamos de la obligación tributaria, entendemos que es parte fundamental de la relación jurídica tributaria. Es lo más importante, pues. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que toda relación jurídico-tributaria debe llevar una obligación tributaria necesariamente. Su objeto primordial es la obligación de dar. Cuando hablamos de la obligación de dar, hablamos de cantidades de dinero, accesorios como intereses o multas, pero también tienen obligaciones de hacer y de no hacer. Cuando hablamos de hacer, nos referimos a la autoliquidación, a inutilizar timbres fiscales, inscribirse en el RIF,
Y cuando hablamos de no hacer, nos referimos a no sacar los libros de contabilidad de la empresa o establecimiento. Si bien es cierto, existen tres teorías que explican la naturaleza jurídica que tiene la relación jurídica tributaria. ¿Cuáles son estas tres teorías? Tenemos como la primera, que sería la relación jurídica obligacional contractual, que si bien es cierto, existen derechos y obligaciones tanto para el Estado como para los particulares, pero en esta relación, en esta teoría específicamente, hay una reciprocidad en la obligación, por lo menos de una forma directa. Tenemos como segunda teoría lo que sería la relación jurídico-obligacional del poder. En esta teoría, esta relaciona el ente del poder superior y unos sujetos sometidos a este poder. Por ello, la han llamado la relación de fuerza. Y por último tenemos lo que sería la relación jurídico-obligacional, así nada más, que es la más aceptada. ¿Por qué es la más aceptada? Ya que toda relación, si bien es cierto, interviene una persona, que es el contribuyente, siempre será personal. Aunque la relación se origina por un derecho real, todos los impuestos reales o personales, desde el punto de vista jurídico, son obligaciones donde existe una persona que debe pagar el impuesto y otra con una pretensión fiscal correspondiente. De la relación jurídica tributaria surgen poderes, surgen derechos y surgen obligaciones. Esta última, las obligaciones, interesa muchísimo, ya que esta nace con motivo de un hecho fáctico o económico que se establece entre el Estado y el contribuyente. Otro de los temas a tratar es, como ya anteriormente nombré, lo que sería una relación entre la relación jurídico-tributaria y la obligación tributaria. Ahora vamos a tocar lo que sería el tema de la obligación tributaria. ¿Cómo podemos definir esta obligación? Esta obligación es una pretensión de dar sumas de dinero por parte del contribuyente al fisco. Esta está enmarcada en, si me permite, en el Código Orgánico Tributario, en su artículo 13, que nos establece título 2 de la obligación tributaria, capítulo 1, disposiciones generales. El artículo 13 nos establece: la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en esta ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Asimismo, tenemos también que nos establece que si bien es cierto, surge entre el Estado y en las distintas expresiones del poder público y de los sujetos pasivos, en cuanto ocurra un presupuesto de un hecho punible, ¿cierto? ¿No? Entonces también podemos entender que este mismo artículo nos está diciendo que constituye un vínculo de carácter personal, que aunque se asegure mediante garantía real, también se puede asegurar con privilegios especiales. También podemos entender que la obligación tributaria se diferencia de la civil, ya que ella es imperativa e impuesta por la potestad unilateralmente por el Estado, sin que medie consentimiento o voluntad de las partes. Eso lo tenemos sumamente claro. Ahora bien, cuando hablamos de la fuente de la obligación tributaria, ¿cuál es su única fuente? Es la ley. Ella es la única que puede crear las obligaciones tributarias. Otro punto a tratar que es sumamente importante son las características de la obligación tributaria. ¿Cuáles son sus características? Que es un vínculo personal,
que es de naturaleza pecuniaria, que tiene como su fuente la ley, que nace al producirse la situación de hecho, la cual se vincula a la ley y surge en gravamen. Tenemos el otro que es autónoma. Entonces, ahora pasando al otro punto, que cuál sería la validez de la obligación tributaria. Su validez se puede dar por dos supuestos. El primer supuesto, que existe una norma legal que lo consagre, y el segundo supuesto, que se materialice el hecho punible tipificado en la ley. Ahora bien, dentro de esta obligación tributaria tenemos ciertos elementos. Estos elementos están conformados en primer lugar por los sujetos, los cuales son sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo lo encontramos en la misma ley, en el mismo código, Código Orgánico Tributario, en su artículo 18. Capítulo 18 del sujeto activo, artículo 18. Es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo. ¿Cierto? Cuando hablamos del ente público acreedor del tributo, nos referimos al fisco nacional, al estatal y al municipal, es decir, el CENIAT o el INSS. Cuando otro de sus elementos está el sujeto pasivo, que está contemplado o establecido en el capítulo 3 del sujeto pasivo, sección primera, disposiciones generales, artículo 19. Es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Entonces, cuando hablamos de sujeto pasivo, del otro lado de la obligación tributaria está la persona obligada a su cumplimiento. Esta toma el carácter de deudor y que recibe el nombre de sujeto pasivo, como ya lo hemos dicho. Entonces, en el caso del tributo, el sujeto pasivo es el mismo generador del hecho imponible, del gravable, y posee o recibe el nombre de responsable. Otro de los elementos que pertenece a las obligaciones tributarias es la solidaridad, que está establecida en la misma ley, el artículo 20. Artículo 20. Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique el mismo hecho imponible. En los demás casos, la solidaridad debe estar expresamente establecida en este código o en la ley. Cuando hablamos de solidaridad, bueno, aquí nos lo establece sumamente claro. Asimismo, otro elemento que tenemos también es el contribuyente, los contribuyentes, que está establecida en el artículo 22 de la misma ley, sección segunda de los contribuyentes, artículo 22. Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer en quienes: 1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho. 3. En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Asimismo, tenemos también quienes están obligados, ¿a qué están obligados? Los contribuyentes. Esta está establecida en el artículo 23. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código o por normas tributarias. También tenemos que están los responsables directos y los responsables solidarios. Considero que tenemos los responsables como tal en el artículo 25, los responsables directos en el artículo 27 y los
responsables solidarios, está en el artículo 28. Asimismo, tenemos también el tema de lo que sería el domicilio tributario. El domicilio tributario podemos entender como domicilio. Eso está contemplado en el Código Civil venezolano, en su artículo 27. El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Es por ello también que tenemos en este Código Orgánico Tributario, en su artículo 11, que nos establece que las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito especial sometido a la potestad de órganos competentes para crearlo. ¿Por qué? Ya que ellas tienen esta potestad para crear en los territorios nacionales, en los estados y en los municipios. Se consagra también el principio de la extraterritorialidad en las leyes tributarias, puesto que se puede gravar de hechos ocurridos fuera del territorio nacional cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana y esté domiciliado en el país o posea algún establecimiento perteneciente a base fija en Venezuela. Asimismo, tenemos también que es importante establecer el domicilio de los sujetos pasivos del impuesto. Está establecida por acá en el artículo 30, que nos habla del domicilio, en el Código el Código Orgánico Tributario. Para resumirlo, me establece que las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo por más de 183 días en el calendario, las personas naturales que hayan establecido su residencia o un lugar de habitación en el país, salvo en el calendario permanezca en otro país por un periodo continuo o discontinuo por más de 183 días, los venezolanos que desempeñen en el exterior funciones de representación en cargos oficiales de la República y las personas jurídicas constituidas en el país o que se hayan domiciliado en él conforme a esta ley. Entonces, para resumir un poco, tenemos los efectos también. Acá en esta ley podemos encontrar lo que serían los efectos tributarios, todas esas cosas, ¿verdad? Pero considero que es un tema importante de hablar lo que serían las notificaciones de dicho cambio de domicilio, ¿verdad? Que para saber qué sería tenemos que entender la definición. Entonces, ¿cómo podemos definir? La notificación es un acto de dar, pero ¿qué da? Que da a conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial. También podemos definir que es un documento que consta tal comunicación y donde se debe figurar las firmas de las partes y sus representantes. ¿Cómo se practican estas notificaciones? Esto es lo que hemos contemplado en la misma ley en el artículo 132, que nos habla que se pueden practicar personalmente, por constancia escrita o por correspondencia postal. Esta fue toda mi ponencia. Muchísimas gracias. Espero sea de su agrado, profesora. Que tenga una feliz